miraba en una sabana, miraba para el cielo y las nubes tomaban diferentes formas. Y las formas de las nubes se me asemejaban a mí, por ejemplo, a leones, a tigres, a personas, a objetos inanimados. Así sucede con los trazos artificiales que yo hago a la hora de expresarme plásticamente. Bueno, mi inicio por las artes plásticas te decía que fue algo lúdico, ¿no? Que empezó a través del juego. Te decía que todos los niños pintan, todos los niños dibujan, todos los niños modelan. Lo que sucede es que a posteriori, por ejemplo, eso no se le estimula. Hay niños que sí se les estimula. A mí cuando yo era niño, mis padres se preocuparon por esa inclinación, por las artes plásticas. Mis hermanas, que fueron hogaristas, se preocuparon por eso. Y a razón de eso, aquí en Las Tunas hubo un artista plástico llamado, si no me recuerdo, William Pérez. Si me equivoco el apellido, me disculpen los que me están oyendo, ¿no? Pero me parece que era William Pérez. Abrió un taller de artes plásticas en la biblioteca provincial. Y una hermana mía se enteró por la radio que se había abierto ese taller e ingresé, matriculé en ese taller. Ahí estuve estudiando 4 o 5 años con él. Hasta que me fui a estudiar a Santiago de Cuba, a la escuela José Joaquín Tejada de Santiago de Cuba. Después de haber hecho la prueba para estudiar en la escuela José Joaquín Tejada, ingresé a la misma y allí conocí un mundo nuevo, un mundo de personas que también, como yo, les gustaban las artes plásticas, dibujaban, pintaban. Algunos tenían más posibilidades que otros. Yo fui con bastante limitación porque en el taller que yo recibí en Las Tunas, lo único que me dieron fue dibujo y lo único que había para pintar era lápiz común y papel gaceta, el papel de bodega también, que es muy bueno, y en eso dibujamos. Pero ahí me inicié en las artes plásticas, prácticamente me inicié en las artes plásticas, yo te voy a decir honestamente, me inicié cuando entro a la escuela José Joaquín Tejada. Todo lo demás, todo el mundo anterior fue un poco de vocación primaria, una vocación quizás por enajenación también, porque a veces yo era muy mal estudiante en la escuela primaria y cuando iba al aula me sentaba en el fondo del aula. Y cuando me preguntaban, los profesores me preguntaban qué estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo yo? Dibujando. Llenaba las libretas de matemáticas, de español, de todo, de dibujos. Y entonces le decía a mi madre y a mi padre que se preocupaba mucho por eso. Él es muy bueno, muy disciplinado, pero lo único que hace es dibujar, lo único que hace es pintar. Pueden haber muchos motivos por los que decía eso. Yo era miope desde pequeño. Quizás eso no lo descubrieron mis padres, no se enteraron mis padres. Nosotros fuimos unos hermanos, una familia de 2 hermanos. Y ustedes saben cuando los padres fueron obreros, la madre mía era ama de casa y el padre mío era obrero. Entonces, preocuparse por tantos hijos a veces es un poco engorroso. Entonces, el ser miope implicaba que, por ejemplo, no veía bien en la pizarra. Al no ver en la pizarra no podía asimilar los conocimientos. Al no poder asimilar los conocimientos no podía contestar a las preguntas de las maestras o de los maestros. Y al no poder contestar a las preguntas de los maestros me albergaba, me ocultaba, me servía de escudo mi vocación por las artes plásticas. Después que me gradué de la escuela José Joaquín Tejada de Santiago de Cuba, me mandaron a hacer servicio social a Guantánamo. Como era un alumno disciplinado, un alumno muy bueno, inicié mi trabajo trabajando en formación de maestros. Así que yo puedo considerarme como pionero en la enseñanza artística en educación. Ahí empecé a trabajar en la escuela Raúl Gómez García de Guantánamo, que era una escuela de formación de maestros. Ahí tuve 3, 4, sí, los años no los recuerdo muy bien. Pero allí también me nucleé con el mundo de las artes plásticas allí en Guantánamo. Allí empecé a participar en los salones. Así que no fui el graduado que se dedica solamente a la docencia, en el caso mío. Hay otros que se dedican, no sé,
trabajar en un taller, lo que hacen es hacer cartel o hacer afiches y no hacen otra cosa, ¿no? Yo me dediqué a la docencia, pero a la vez participé activamente en la vida cultural de esa ciudad. Allí tuve muy buenos amigos y hubo muchos pintores, todavía los tengo hoy en día. Muchos fallecieron, otros gozan de muy buena vida. Y empecé a pintar, a expresarme. Pero yo seguía aferrado a mi forma de hacer. En aquellos tiempos, en los años 70, la década 70, que fue en la década que yo me gradué, la plástica cubana se limitaba a hacer retratos, a hacer paisajes o a hacer temas históricos, o temas con relación a la revolución cubana. Yo seguía haciendo retratos, pero lo hacía de una forma que quizás pudiéramos decir que en este momento se llama hiperrealismo. Yo lo hacía muy realista y regularmente me gustaba hacer ancianos, porque precisamente me eran más factibles por las arrugas, por la mirada esa cansada, por una serie de características que tiene el anciano que hace un retrato, uno puede hacer un retrato con más posibilidades expresivas. Con el tiempo fui perdiendo un poco, no me da pena decirlo, la habilidad para el dibujo, porque el dibujo, cuando tú haces retrato, cuando haces un paisaje, cuando tú dibujas el natural o eres caricaturista, tú tienes que estar encima del recurso, del material. Si tú no estás encima de él, pierdes las habilidades. Porque la habilidad, al igual que tú las adquieres, también la pierdes. Y empecé entonces a trabajar una onda un poco surrealista, expresionista, si pudiéramos decir, también, y que iba hasta cierto punto al abstraccionismo, ¿sí? Porque desfiguraba la figura. Sí, me aprovechaba de ese conocimiento del dibujo para formar la figura e interpretar la figura. Porque hay gente que hoy en día, sin saber dibujar, tratan de interpretar una figura humana, y lo que hacen es desformar la figura humana, lo que hacen es un monstruo de la figura humana. No es lo mismo la figura que interpreta, por ejemplo, el Greco, que la estiliza y no deja la figura de tener valores artísticos, que la figura que tú lo que hace deforma porque no tienes un buen dominio del dibujo. Yo empecé un poco a interpretar la figura y mezclaba un poco la figura humana con la naturaleza. Un brazo podía ser la rama de un árbol, para ponerte un ejemplo. Un brazo puede ser la rama de un árbol. El nudo, por ejemplo, de un árbol podía ser el ojo de una persona. Y así fui mezclando los elementos a través del conocimiento técnico que uno había adquirido a través de la escuela. A partir de ahí vi una forma de expresión que me empezó a gustar, que es lo que hago hasta ahora. Hoy en día, si tú observas la obra mía, le das un paneo a la obra mía, te darás cuenta que en cualquier obra esa que tú ves ahí, hay pliegues. ¿Y cuáles son esos pliegues? Las arrugas de esos viejos, de esas ancianas que yo pintaba. ¿Entiendes? Hay extensiones, son brazos, son ramas. Hay formas agudas, como espuelas, como senos de mujeres. ¿Entiendes? Es una mezcla. Pero te voy a decir más, todo eso no lo hice porque me dio por hacerlo conscientemente, sino que mi forma de expresión actual se basa, por ejemplo, en lo que los surrealistas dejaron llamar o llamaron o catalogaron como automatismo psíquico. Yo cuando me expreso plásticamente, tengo el lienzo, la cartulina, la madera, el soporte sobre el cual voy a trabajar, lo hago de forma automática. Trato de no pensar, más bien lo hago por darle cauce a un problema quizás personal que pueda tener. Cuando me doy a la cabeza, me pongo a dibujar. Lo creerá o no lo creerá, cuando empiezo a dibujar se me quita el dolor de cabeza. Tengo la presión alta porque soy hipertenso, y me pongo a dibujar y la presión se me estabiliza. Y entonces esos trazos que son gestuales, que son hasta cierto punto violentos, me tienen a mí de pórtico
para comenzar entonces a trabajar. Y entonces en esas líneas, en esos trazos que hago gestualmente, entonces sí me pongo a meditar sobre ello y entonces empiezo a encontrar formas que son el resultado de lo que ustedes están viendo, lo que pueden ver en la obra mía. Yo soy de los que pienso que el que mira una obra de arte es una persona igual que yo. Así que si me gusta a mí, en algún momento debe gustarle a esa persona también. Y si no le gusta, bueno, yo lo siento, pero lo hago por un problema de ya quizás psíquico.